Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas a Spooky, un podcast creado especialmente para los y las amantes del terror e historias paranormales. Mi nombre es Anabel y te invito a quedarte en este capítulo con mi nuevo invitado que es Eric. Eric, muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que de pronto es un poco difícil como encajar los horarios, ¿no? Pero bueno, Claro, tengo mucho. ya tengo ya bastante tiempo pidiéndole así como que venga, pero entre una cosa y otra no se había podido, pues ya estamos acá. Y pues qué bueno que al Lo fin logramos, gente. se logró, se Lo logró. logramos la reunión. Pero sí, 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 sí. ya se logró. Y bueno, Eric, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de ti, a qué te dedicas? Claro, claro, claro. Bueno, pues primero que nada, gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes que son el público, el elemento más importante en estas historias y pues el que va a ser el gran espectador de todo este gran proyecto que se va fraguando aquí con Anabel, que me da mucho gusto verla después de Ujú. tanto. Casi no coincidimos, de hecho. Ajá. Pero hoy sí hicimos el esfuerzo y pues vamos a platicar un poquito de cositas que den un poquito de miedo por ahí para todos Ujú. ustedes y esperemos les agrade. Yo me presento, mi nombre es Eric, yo soy barista y soy encargado de un café, Solitude Café, es un pequeño cafecito, un pequeño proyecto de café de especialidad que tenemos en la avenida Escuela Médico Militar, casi frente a Santa Clara, cuando gusten. Estamos para servirles y también ahí para contarles algunas historias acompañadas de su cafecito. Uy, súper, me encanta la idea, ¿eh? Imagínate, cafecito, historias de terror, estaría súper bien, ¿no? Chismecito paranormal. Sí, chismecito con Genial. cafecito paranormal, Está bastante súper. bien. Sí, bueno, tómenlo en cuenta, ¿eh? Eric y yo nos conocemos desde hace un chorro de años Mucho. y sí, le comentaba yo cuando él me dijo de que yo también tengo historias que contar y le digo que yo me acordaba, bueno, me acordé así como que de pronto que en aquel entonces que nos conocimos hace como, no sé, casi 20 años, ¿no? Yo Casi, creo, casi 20 más de años, 15 años, claro, sí, sí. fácil. Y que se acaban ellos como de cambiar de casa y en ese transcurso, en esta nueva casa, les estaban como Había como sí, sus tenía cosas. ahí sus entes bastante inquietos, eran muy inquietos. Sí, a ver, Hasta la fecha todavía hay alguno que otro, pero pues digo, no pagan renta, pero pues tampoco molestan, ¿verdad? O sea, sería bueno, dices, bueno que sí les bueno. cobráramos la renta, la luz y oye, pues qué onda, ¿no? O sea, Sí, ya sé. pero bueno, con que no molesten, ahí hacen de repente quieren, como que les da hambre en la noche, ¿no? Y empiezan a mover cositas allá en la cocina, pero pues todo bien, vivimos bien, Ok, coexistimos bastante bien entre perfecto. dimensiones, Sí. entonces pues sí, Como pero que, bueno. ¿qué tipo de cosas les pasaban en aquel entonces? Pues yo recuerdo mucho cuando llegué a mi casa, a tu casa, a su casa de Muchas ustedes, gracias. obviamente, siempre teníamos como la costumbre de acomodar todo para el siguiente día y demás y dejar la cocina bastante limpia porque pues mi mamá tiene un negocio de comida Ujú. y pues ella se para muy temprano en las mañanas para poder cocinar, ¿no? Entonces lo ideal era tenerlo pues bien en orden. Y siempre pasaba que de repente se escuchaban ruidos en la cocina, ¿no? Y a veces mi hermana y yo nos mandaban un mensaje, oye, ¿estás en la cocina? Y así era como de, no. Entonces, pues resulta que toda la casa estaba apagada y demás, y pues era curioso, ¿no? Entonces, Ajá. al principio sí era como un poco, pues, perturbador, digamos, pero ya con el tiempo como que nos fuimos acostumbrando, ¿no? Era Ok. así como de, bueno, pues tú no me molestas, yo no te molesto, y pues nos dejamos en paz cada uno, pero pues Ajá. nada más allá de lo que era, o sea, a lo mejor un vasito de repente que se Ajá. movía o cosas así, un ruidito entre los tenedores y las cucharas, pero pues de ahí en más, nada Ajá. más. ¿Nunca vieron nada o algo No. así? ¿Escucharon algo? ¿Sueños? Mm, ver sí, porque incluso más de uno que se llegan a quedar en mi casa, sí llegaron a ver algo por ahí, algunas sombras. De hecho, hay una anécdota bastante divertida con mi novia cuando fue de visita.
Ujú. que vio por ahí una sombra pasar por ahí y pensó que era yo y yo estaba en salí de otro cuarto, así como de, ¿con quién hablas? Pero pues de ahí en fuera nada así que pues realmente nos perturbe de más, ¿no? Pero Ok. pues sí, al menos vivimos tranquilos. Es una buena Sí, sí, convivencia. sí. No dan más miedo los vivos que andan por ahí. Ándale. Sí, dan más miedo los Sí. vivos, la verdad. Sí, oye. Pues sí, bueno, yo de todos modos tenía esa duda, dije, no lo voy a preguntar porque sí me imaginaba así como que, no sé, Sí, recordabas la Llorona y algo así, dije, no, Sí. que nos platique. Ok, No, pero pues bueno. qué bueno que no fue así como me imaginaba. Pero sí tienes otras historias buenísimas también. Sí, hay varias historias que tenemos y una en particular es una que no pasó en mi casa, pero sí fue un poco fuerte, la verdad. Fue en el tiempo que yo estuve trabajando prácticamente alrededor de toda la República. Trabajaba con un buen amigo, con mi amigo John, que si está alguna vez voltea a ver este podcast, pues, brother, pues aquí Saludos. andamos contando las historias que nos pasaban en la carretera también, ¿eh? Órale. Pero sí, esta en particular tiene que ver con una ciudad, un pueblo, o sea, ya ahorita es catalogado como un pueblo mágico. Ok. Se llama Teciutlán, está en la zona de Puebla, en la colindancia con Veracruz, en la sierra, y es un pueblo increíblemente místico, es muy bonito, y la verdad, si tienen la oportunidad de visitarlo, créanme que no se van a arrepentir. Ese es la realidad, tiene unos paisajes hermosos y una gastronomía que está impresionante, o sea, increíble. Okay. Los sabores, colores que se manejan en este pueblito está bellísimo, bellísimo, Okay. pero hay mucho misticismo que envuelve el bonito pueblo de Teciutlán. Okay, la está verdad. en la otra parte, Está ¿no? la De otra la parte, moneda. ¿no? Está este Okay. lado oscuro Ajá. de la ciudad, ¿no? Pero bueno, ¿quieres que comencemos a platicar al respecto de esto? Sí, claro que sí. Con lo que tú Bueno, gustes. sí. Bueno, aquí la cuestión era de que, pues bueno, les doy un poquito de contexto de las actividades que yo llevaba a cabo en este pueblo, ¿no? Normalmente yo me dedicaba a eventos fuera de aquí de Irapuato, y atravesaba la República trabajando en distintos puntos donde se realizaban ferias, expos de moda y accesorios y todo este tipo de cosas, y la gran mayoría de las veces pues yo tenía que rentar ciertas habitaciones, hoteles, hostales y demás, pues, como todo. O sea, cuando vas de trabajo, pues vas al hotelito y buscas tu habitación que te adecue más para quedarte a gusto, ¿no? Para poder trabajar. Entonces yo llego a Teciutlán y busco un hotel muy cerca de donde se hacía el evento. Este hotel es muy famoso, de hecho es muy famoso, pero ya hasta después de la experiencia que tuve, pues supe que era bien famoso por eso, ¿no? Entonces, si me hubieran dicho antes, yo creo que lo hubiera pensado, pero igual también me hubiera arriesgado a vivir la experiencia, ¿no? Claro, ya pues no se cobra, la experiencia no se cobra como tal. Y casualmente era muy barato, o sea, para lo que era realmente el hotelito era muy barato. Entonces dije, bueno, o sea, uno busca economizar y busca también recortar gastos en esta cuestión y... Que que se ve embrujado. Que se ve así con la pinta de que aquí hay entes chocarreros y pasan cosas, se escuchan ruidos y lamentos, se ve bien, ¿no? Aquí es donde está bien. Pero el precio es lo que está mejor. Bueno, la verdad el hotel estaba muy bonito, muy bonito. Tenía un mirador, tenía salas donde podías estar prácticamente descansando, y tenía así como sus miradores el hotel, y pues la verdad a mí me encantó desde ese punto, ¿no? Les platico un poquito de la ciudad de Teciutlán. Su clima es una especie de lugar húmedo, muy húmedo, sobre la sierra, tal cual, sobre la montaña. Como les digo, unos paisajes impresionantes, y la verdad durante todo el día hay mucha niebla, mucha, más cuando baja la temperatura, ¿no? Ajá. O sea, o después de que llueve mucha niebla, o sea, prácticamente es como si visitaras Silent Hill, o sea, wow. Está increíble, está impresionante, la verdad. Mucha vegetación, árboles increíblemente altos, en algunas zonas boscosas y todo, está bonito, ¿no? Es como si visitaras Silent Hill y
Twin Peaks, ¿no? O sea, básicamente. Claro. Entonces toda la atmósfera era perfecta, ¿no? Ajá. Perfecta prácticamente como para ir a grabar una película. Entonces yo llego a este hotel, me hospedo y me instalo con dos amigos, dos muy buenos amigos que trabajaban en el mismo rubro, que eran procedentes de Yuriria y de Moroleón. Entonces ellos tenían como que sus costumbres un poquito como por ahí arraigadas y todo. Estos dos amigos les vamos a poner como Chino y Chon. Ok. ¿No? Ellos prácticamente pues eran amigos que venían del campo, o sea, trabajaban en el campo y se dedicaban a esta onda del armado de stands, estructuras y todo eso. Y ellos siempre me acompañaban a los eventos. Entonces, cuando yo hago mi reservación en este hotel, que está en el centro de Teciutlán, yo buscaba la mejor ubicación para poder tener cerca del evento y pues llegar a pie, básicamente, sin tener la necesidad de tomar algún transporte, que la ciudad es pequeña, pero aún así siempre buscaba como que esa comodidad, ¿no? Entonces, yo reservo una habitación para 3 personas y me ofrecen la que es la mejor habitación del hotel, ¿no? Cuando yo les digo, pues yo solo quiero para que todos quepamos, todos estemos bien y todo. Y me ofrecen esta habitación y yo digo, ok, súper bien, ¿no? Llegamos, nos instalamos en nuestra habitación, una cama para cada uno, una sala prácticamente. Era un Airbnb en un hotel, o sea, claro, prácticamente súper completo para lo que realmente era el precio y lo que era el hotel, ¿no? O sea, nunca me hubiera imaginado que hubiera estado así de grande, tal vez. Pero bueno, pues pasamos a lo siguiente. Durante los primeros días, todo bien. Nos dedicamos a hacer nuestras rutinas, como todo. Trabajábamos, regresábamos, que nos echábamos la chelita, que veíamos la película ya en la noche, cocinábamos la cena y demás y todo. Yo creo que los primeros 4 o 5 días estuvimos bien, tranquilos. Pero posteriormente, en los siguientes días sí empezaron a pasar como cosas un poquito curiosas, o sea, no perturbadoras, pero sí curiosas. Cuando de pronto, en la madrugada se prendía la luz del baño, ¿no? O sea, y nosotros así como entre sueño de que, ay, güey dejó la luz del baño, y ibas y la apagabas, te levantabas y volvías a dormir otra vez. Eso pasaba un día. Al siguiente día se prendía la luz de la cocina, ¿no? Entonces, pues, entre sueño igual, ya te levantabas medio sonámbulo, apagabas la luz de la cocina y bueno. Para esto, pues sí, a la mañana siguiente, oye, güey, estabas cocinando, oye, güey, te metiste al baño o te metiste a bañar en la madrugada, ¿o qué no? No. O sea, prácticamente era así como de, pues, curioso, ¿no? Está raro, porque pues dices, bueno, o sea, a lo mejor si te levantaste, prendiste la luz y demás y todo, pues bueno, normal. En los días posteriores, después de que se prenden las luces, ya había como unas manifestaciones, por así decirlo, un poco más notorias. O sea, notorias. Eran de que, pues ya se escuchaba que un vaso se caía, ya abrían la puerta del refri, ya prácticamente se cayó un sartén por ahí. ¿Pero sí se caían o solo se escuchaba? O sea, prácticamente sí se escuchaba porque íbamos nosotros a la cocina y sí, o sea, estaba prácticamente el traste en el suelo, ¿no? Y pues la verdad, o sea, mis dos amigos eran o son de alguna manera muy, muy escépticos. O sea, no les gusta a lo mejor contar historias de ese tipo, ni siquiera platicar como de esos temas, y pues a lo mejor tampoco no era la cuestión de que, pues no eran sus topics, ¿no? O sea, no eran los temas en los que ellos se involucraran tanto. A mí me encanta, ¿no? A mí me encanta platicar de esto, prácticamente, gracias a que, pues, desde niño he tenido ciertas experiencias, ¿no? Y no soy escéptico, desde el punto, pero siempre busco el punto lógico. Antes de, claro. O sea, antes de sacar conjeturas y sugestionarme y todo eso, siempre busco el punto lógico de, pues este güey dejó el vaso en la orilla de la mesa, alguien dejó el sartén ahí en la orilla de la cocina, y el aire, todo lo que quieras. Siempre buscar un punto de la razón, ¿no? Antes de ver otra cosa. Pero ya después
de estos días empezaron a suceder ciertas cosas que ya eran un poco más fuertes. Ajá. Para esto, la habitación en la que nosotros estábamos tenía aire acondicionado y todo, pero era generalmente controlada por el mismo hotel. O sea, el mismo hotel te ponía como la calefacción, digamos, porque era frío. O sea, el lugar es frío. Si van alguna vez, lleven una muy buena chamarra. Lleven una muy buena chamarra, un buen impermeable, unas buenas botitas, porque el frío está buenísimo. Para los que les gusta el clima frío, creo que van a amarlo y se van a querer quedar, pero sí. Entonces, nosotros notábamos que la calefacción estaba encendida, pero a cierta hora de la noche o de la madrugada, empezó a bajar mucho la temperatura. Okay. O sea, mucho. Y a la mañana siguiente sí nos despertamos, oye, pues es que hay que decirles a los del hotel que no le bajen al aire, porque pues la verdad está un montón de frío, nos sentimos así bien mal, nos sentimos desgastados, no dormíamos bien, o sea, hubo ya las ocasiones donde no dormíamos bien. Y pues prácticamente pues sí queríamos la mayor comodidad porque pues la verdad nos parábamos muy temprano y aparte no íbamos a estar como 3-4 días ahí, o sea, el evento era largo, era muy largo, duraba 3 semanas. O sea, tenían que rendir pues. Sí, o sea, tenemos que rendir porque trabajábamos prácticamente desde que amanecía hasta que anochecía, ¿no? Y nuestro único tiempo libre pues era en las noches y ya era llegar y dormir. Entonces, nosotros le hicimos como pues sí, o sea, el comentario a la recepción del hotel y dijo la recepcionista que pues no bajaban la calefacción, o sea, por el hecho de que pues sí sabían y comprendían que el clima era muy, muy frío, entonces pues la calefacción estaba activa. Y yo no lo creí del todo, o sea, desde el punto que pues yo dije, no, como que sí le bajaron la calefacción por el hecho de que tal vez a lo mejor quieren que nos movamos, ¿no? O sea, yo simplemente pensándolo desde el punto de que, pues es que como vamos a estar muchos días, como que ya quieren que nos empecemos a mover y desocupar las habitaciones, ¿sabes, no? De la cuestión del movimiento de los inquilinos. Y hubo una ocasión en la que empezó a bajar la temperatura. En el cuarto se empezó a sentir muy, muy frío. Y de pronto yo dije, pues que la calefacción no sirve. Me levanté y pues sí, las ventilas de la calefacción estaban ahí cerca, así como que me arrimé un banquito y yo dije, pues sí, la calefacción sí está activa, o sea. Pero era como a partir de ciertos metros donde nuestras camas estaban situadas, era como una especie de límite de barrera de temperatura, o sea. No manches. Era increíble, o sea, tú podías cruzar la mano de este lado, podías estar así de este lado y sentir la calefacción e incluso podías hasta estar de alguna manera sudando. Pero si tú cruzabas la parte del cuarto donde nosotros estábamos situados, estaba helado. O sea, era una heladera. Y fue algo muy curioso que yo, o sea, en la madrugada empecé a revisar si se estaba filtrando el aire por algún lado, si había una ventana abierta, si había algo, o sea, algo que fuera la explicación. Y mis compañeros estaban súper dormidos, pero, o sea, con 3 o 4 cobijas, incluso ellos cargaban cobijas y sleepings por el dado caso que se llegaran a ocupar. Sí. Y sí, o sea, estaban prácticamente hechos una bolita, ¿no? Ahí de cobijas. Y dije, no, es que no es mi idea. O sea, si realmente sí es algo bien curioso. Y le hice el comentario otra vez a los de la recepción. Les dije, oigan, pasa algo con la habitación. Pues la verdad, se siente muy frío en ciertas zonas y demás y todo. Y nos cambiaron de habitación. O sea, sí nos dieron una habitación nueva con los mismos espacios, digamos, las mismas amenidades, pero la historia se volvió a repetir. Y ahora es la cuestión de que, pues, estábamos en un punto como un poco más alto. O sea, sí era muy diferente, se sentía la vibra y el ambiente muy diferente de la habitación en la que estábamos a la nueva habitación que nos habían dado. Entonces, pues se nos hizo como un poco extraño a todos, desde el punto en que, pues sí se sentía una vibra muy distinta. Pero del cambio ¿como pesada o...? Sí, era una vibra muy pesada. O sea, la nueva habitación. Sí, bastante. O sea, no...
como que no nos sentíamos a gusto, ¿sabes? O sea, era de esas partes que te sientes como muy inquieto, no se sentía como lo mismo cuando nosotros, por ejemplo, que comprábamos la chelita, ¿no? La chevecita en la noche, que ahí platicábamos todo, no se sentía como esa misma energía, ¿sabes? O sea, se sentía como muy pesado, estresante, incluso había ocasiones en las que en los siguientes días, 2, 3 días, terminábamos muy desgastados, o sea, como si realmente no hubiéramos dormido bien. Y la sensación era la misma, o sea, comprábamos cobijas, o sea, tuvimos la necesidad de comprar cobijas porque pues dijimos, bueno, o sea, si la situación es la misma aquí y allá, entonces pues vamos a nosotros tomar nuestras medidas, ¿no? Pero aquí fue donde realmente ya empezaron a suceder más cosas. O sea, ya no solo cambiaba la temperatura, ya no solo cambiaba la vibra, ya no solo se movían las cosas, ya no solo se encendían las luces así de repente en la madrugada cuando nosotros estábamos prácticamente en un sueño profundo, sino ya empezaron a escucharse ruidos. O sea, ya había ruidos, o sea, tal cual, que eran ruidos que pues la verdad no tengo una explicación lógica como tal para decir, era un perro o era tal cual algo, ¿no? Aparte, estábamos en una altura del hotel donde pues realmente casi no hay un contacto cercano con la calle, ¿sabes? Y pues para nosotros era pues muy curioso, ¿no? O sea, que a las 3 de la mañana te levantara un ruido extraño, un ruido en la cocina o un eco en el pasillo, porque prácticamente esa habitación estaba en la parte de arriba del hotel donde ya no había nadie. O sea, ¿estaban ustedes Estábamos nada más nosotros solos. Entonces, sí, hubo una ocasión que a todos nos despertó un ruido que fue como muy estrepitoso, así de la nada a las 3 de la mañana, que fue de, güey, ¿escuchaste eso? Y sí, güey, o sea, ¿qué pedo, no? Nos levantamos, en el lobby de ahí del piso, pues, me dijo un amigo, güey, no sé, güey, yo estoy bien estresado, güey, voy a echarme un cigarro, ¿me quieres acompañar? Le dije, sí, güey, o sea, yo no fumo, pero pues te acompaño, güey, te acompaño. Entonces, salimos, uno de mis cuates, empieza a fumar en la ventana y me dice, güey, es que no me explico cómo es que pasa esto aquí, güey. Dice, me siento bien raro, o sea, me siento muy, muy raro, me siento muy estresado, muy pesado. Y la verdad es que no puedo descansar. Y contemplamos como la posibilidad de movernos de hotel. Entonces, de la nada sale mi otro compañero de la habitación y me dice, ¿sabes qué? Yo voy a dormir en la sala. O sea, voy a dormir aquí, güey. Yo no puedo dormir ahí adentro. Sí. Y sí, se llevó sus cobijas, se llevó su almohada y se durmió en el lobby ahí en la sala del piso donde estábamos, ¿no? Nosotros, mi otro amigo, Chon, y yo, nos regresamos y le dijimos, ¿sabes qué? Bueno, nosotros íbamos a dormir, pero él sí de plano no. O sea, él sí de plano se estresó demasiado, no pudo conciliar el sueño y dijo, no, yo me voy a quedar aquí. Entonces, a la mañana siguiente, pues yo me di a la tarea de buscar a lo mejor otro hotel, y demás y todo, y sí encontré uno, pero la habitación se desocupaba dentro de 2 días, ¿no? O sea, todavía tenía que pasar yo una noche ahí. Y dije, ok, pues está bien, o sea, al final pues pagábamos por noche y demás y todo, y dijimos, pues es la última noche que nos aventamos aquí, pues está bien. Y en el transcurso de ese día, pues digamos que pues ya empezamos a sentir como las inclemencias un poco del cansancio, de todo, demás, y lo que queríamos era llegar pues a descansar un poquito después de trabajar. Y recuerdo que esa vez yo invité a mis amigos a cenar, les dije, vamos a cenar aquí afuera, nos relajamos un rato y pues la pasamos bien, sí, fuimos y nos fuimos a cenar un buen rato, la pasamos bastante bien, todo bien chido, porque pues, la gente de allá es súper amable. Y regresamos al hotel. Entonces, recuerdo que esa vez uno de ellos me dijo, vamos a ver una película, ¿no? O sea, para relajarnos, pasarla chido, y pues si es la última noche que pasamos aquí en el hotel, por lo menos aprovechar el Netflix que nos daban, ¿no? Porque estaba Netflix ahí en el hotel. Entonces, sí, estábamos viendo, recuerdo que ni siquiera estábamos viendo una película así como de terror, ni nada, o sea, una película, pues,
totalmente fuera de tema de, no sé, Avatar, de esta película de los aliens, ¿no? Azules. Sí. Los aliens. Este, y no, pues mis cuates bien emocionados con la película, de que no, mira, los monos azules y todo y demás. O sea, tenemos otro topic en la mente, ¿no? Tenemos otros temas en la mente y nos estamos divirtiendo de manera diferente que no tenía nada que ver con algo de terror, ¿no? O sea, no estábamos ni siquiera en el tema de a lo mejor algo paranormal y nada, o sea, no nos pasaba ni por aquí. Entonces, llega la hora de que se termina la película, nos terminamos las cervezas que teníamos nosotros y dijimos, ¿sabes qué? Todos empaquen sus cosas de una vez para que en la mañana siguiente podamos salir con todo listo. Y nos pusimos a empacar, sí, nos pusimos a acomodar nuestras cosas, nuestras maletas, a checar de que si no se quedaba nada. Y pues ya teníamos como el plan bien itinerado de cómo iba a ser nuestro checkout del hotel para poder llegar al otro y llegar a tiempo a nuestros sitios de trabajo, ¿no? Porque abrimos bastante temprano. Entonces ya lo teníamos así como bien estructurado el plan. Pero esa noche sí fue mucho más fuerte. O sea, la verdad ahí fue ya como mucho más fuerte. Te estoy hablando como de las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana, cuando empecé yo como a soñar. Que me observaba como una entidad, ¿no? Porque pues yo no te puedo decir cómo describirla, pero de que era una figura femenina como tal, sí tenía una silueta de mujer sí, o sea, tal cual. Podría yo describirla a lo mejor en mi sueño, media, no sé, 1,65, pero completamente negra. O sea, y en mi sueño, o sea, esto estoy hablándolo yo de las visiones de mi sueño, y en mi sueño, como que arañaba. O sea, soltaba arañazos como un gato así muy feral, ¿no? Entonces lo que yo hacía era como repelarlo, así como de, oye, ¿qué onda, no? O sea, pues, tranquilízate. Entonces esta entidad como que me empezaba a seguir. O sea, yo me sentía asediado en el sueño como tal, pero hasta ese momento no nervioso, sino desde el punto de que cuando te sigue alguien que dices, oye, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué pretendes? ¿Qué quieres? Y más sin embargo me seguía y me seguía. Cuando de pronto en un momento yo sentí enojo, o sea, sentí mucho enojo y hice así como, déjame en paz, ¿no? Y la entidad así como que salió volando, y cayó en el suelo y prácticamente se enojó, o sea, se enojó bastante. ¿Has escuchado o has visto la película esta de The Thing de John Carpenter, donde está el monstruo en la nieve que lo están quemando, el ruido que hace, ese grito así como tal? Yo lo asocio tal cual como ese grito, el grito que empezó a emitir esa cosa que estaba ahí, y se empezó a balanzar sobre mí cada vez más y más y más violento. O sea, ya yo me estaba defendiendo, ¿no? Sí. Como tal de esa entidad. Hasta el punto en el que los empecé a sentir como ya ataques muy agresivos. Entonces, digamos que cuando tú estás dentro de una pesadilla empiezas a sentir y tu mismo cuerpo como que empieza a darte las alarmas para que empieces a despertar, ¿no? O sea, va a sonar muy Freddy Krueger el argumento, pero pues prácticamente, o sea, yo quería despertar, pero no podía en ese momento, ¿sabes? Y era como un poco claustrofóbico, la claustrofóbica la sensación de esto, más sin embargo, sentía como los ataques muy vividos de esta cosa, ¿no? O sea, ¿tú sabías que estabas soñando o sí lo sentías como que de verdad estabas en peligro? Yo sabía que estaba soñando, o sea, de alguna manera yo sí sabía que estaba soñando porque, pues, digamos, se siente, ¿no? Se percibe. Pero también se siente la parte donde sabes que estás como en peligro. Y es esa parte que es la que a lo mejor tu cerebro te hace como despertar, ¿no? Para evitar a lo mejor algún colapso, alguna crisis o qué sé yo. Digo, no soy psicólogo para poder definir este tipo de cosas, pero pues es algo que yo sentía, ¿no? Yo lo estoy describiendo desde mi sentir, vaya.
Y aquí viene lo turbio del asunto, aquí viene lo que realmente es, donde yo no me explico ya qué era o realmente cómo describir de una manera lógica, tangible y pues fisiológica lo que realmente viví y estaba ahí conmigo, ¿no? Ok. Cuando los ataques se vuelven mucho más incesantes de esta entidad, en un momento se abalanza sobre mí de una fuerza, de así tal cual, una fuerza increíble que me derriba. Y en el sueño yo me siento como abierto de brazos por esta cosa donde realmente me atrapa así como de los brazos y me los abre. Sí. Ajá, o sea, me aprisiona como tal. Y mi cerebro como que dijo, ¿sabes qué, güey? Basta, güey. Basta. Ese es el punto donde tienes que despertar. Bye, güey. Empiezo a despertar y empiezo a ver como ya cómo se va a difuminando el sueño con la realidad, ¿no? Ya empiezo a ver la claridad del techo, ya empiezo a ver toda la habitación como tal, ya empiezo a notar los elementos que hay en la habitación, la cómoda que estaba frente a mí, el espejo, la televisión, veo todo, absolutamente todo, pero soy inmóvil. Wow. O sea, estoy completamente inmóvil con los brazos abiertos, pero aquí no es lo perturbador del asunto. Aquí lo más perturbador del asunto es que se ve personificada la entidad que estaba encima de mí. O sea, tal cual así. Ahí estaba. Y fueron 3 segundos que se hicieron eternos. Wow. Eternos. En el punto en el que prácticamente yo lo sentí aquí encima, una sombra increíblemente grande, sosteniéndome los brazos, tal cual, y encima de mí, pero fueron 3 segundos que empezó como que a perderse en el ambiente, ¿no? Y son esos segundos donde realmente tú dices, ¿estoy soñando o realmente está pasando, no? Sí, sí, sí. Pero inmóvil. Empiezo como que a recobrar un poquito la conciencia, empecé a sentir la temperatura del cuarto que estaba increíblemente helado, los brazos me dolían como no tenías una idea, tenía algunos como rastros de moretones en la parte de aquí de los bíceps, de los brazos, y como si te sintieras muy adormecido y como ligeramente acalambrado, ¿sabes? O sea, digo, tal vez en ese punto yo hubiera creído, y te lo digo, yo hubiera creído que fue un mal sueño, ¿no? Que fue un sueño tal cual, que pues la verdad solo lo experimenté yo y pues ahí se puede quedar, ¿no? Tuve una pesadilla y normal, ¿no? Cuando en eso empiezo como que a recobrar un poco la conciencia y así como que aclararme y demás, y me levanto y veo a mis 2 compañeros en una cama, en la cama del rincón, en la esquina abrazados. Wow. O sea, ellos estaban viéndome en la cama. O sea, crees? Los güeyes con una cara de terror. Se me puso la pechinilla. Ajá. ¿Cómo crees? Los güeyes con una cara de terror y una cara de miedo. Ajá. Que no tienes una idea. O sea, la verdad, y hasta la fecha, ellos todavía cuentan la historia que vivimos ahí en el hotel como tal, ¿no? Sí. Al momento nadie habló al respecto de nada. O sea, creo que nos mantuvimos muy herméticos con el tema hasta la mañana siguiente que estábamos tomando café, porque como que nadie quería hablar al respecto, ¿no? Estaban en shock, ¿no? Sí, o sea, estábamos todos en shock prácticamente. Y ya uno de ellos se me acerca y me dice, no sé qué vi ayer, güey. Me dice, sinceramente, yo no sé realmente qué era lo que estaba pasando, porque, pues desde su perspectiva, ellos solo veían cómo yo prácticamente me revolcaba en la cama, ¿no? Ajá. O sea, uno de ellos me dijo, güey, es como cuando yo vi la película del Exorcista y era como cuando Reagan está poseída, güey. O sea, te estás moviendo de una manera súper violenta y con alguien te estabas peleando, porque tú estabas hablando y eso fue lo que nos despertó a nosotros, porque prácticamente, o sea, nosotros escuchamos cuando se cayeron varias cosas de las cómodas que estaban cerca de la cama y empezaste a hablar y empezaste a decir varias cosas y todo, y nosotros pues primeramente pensábamos que
pues, estabas dormido o querías jugarnos así como una broma, ¿no? Ujú. Incluso uno de ellos llegó y así como que dijo, nah, estás jugando, güey, estás jugando. No manches. Ya después de que empezaron a ver que pues prácticamente no era como un juego lo que Ujú. estaba pasando, digo, ellos no vieron la entidad, pero vieron cómo estaban pasando las cosas. Ujú. Y el segundo fue algo que sí me perturbó un poco y hasta la fecha lo tengo bien grabado en la memoria, que me dijo, me sentí como la noche que murió mi abuelo. Ujú. Dijo, la misma sensación del ambiente, de todo, fue cuando mi abuelo murió. O sea, él presenció la muerte de su abuelo, Ok. o sea, Ujú. en su casa, ¿no? Dice que su abuelo prácticamente pues murió recostado y demás, Ujú. y que lo llenó de como mucho terror volver a Ok. vivir esa parte, ¿no? Pero al ver a lo mejor la situación en la que yo estaba y demás y todo, me dijo, no sé, güey, solo me daban ganas de llorar, güey, por recordar la experiencia de cómo fue cuando mi abuelo murió, ¿no? Ujú. O sea, esa misma vibra, ese mismo sentimiento, esa misma, el ambiente, se sentía idéntico. Dice, Ujú. no sé, dice, yo no creo en cosas de fantasmas, ni de diablos, ni de todo. O sea, tal cual así me lo describe Sí, con sí, sus sí. palabras, ¿no? O sea, me lo dice así con sus palabras que él conoce. Me dice, yo no sé realmente qué sea esto, pero la verdad es algo que a mí en lo particular me llena de mucho terror y me llena de mucho miedo. Ujú. A la mañana siguiente ya sabes, ¿no? O sea, a la mañana Ah, siguiente fue así de, fuga. fuga, güey. Algo no nos quiere Ya aquí. sé, no, no manches. Sí, algo no nos quiere aquí. Pero aquí viene la segunda parte de esta situación, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa con la entidad? Ok. O sea, ¿qué pasa con la entidad como tal? Ujú. Eh, Tiempo después de que yo me voy de ahí de Teciutlán, termino mi trabajo, todo normal, en mis sueños todavía yo veía personificada esta entidad, ¿no? Ok. Ya no había tantos ataques como tal, solo hubo una ocasión en la que sí, en la que me pasó en mi casa dormido, que es Ujú. el famoso que se te sube el muerto, ¿no? Empecé a soñar con esta entidad como tal y en esa ocasión también quiso hacer lo mismo, pero de una manera ya no tan intensa, Ok. ¿sabes? O sea, sí fue fuerte, pero no fue Ujú. tan intensa. Entonces, pues digamos que aquí con el tiempo se fue como yendo, ¿no? Se fue como debilitando, se fue como, Ujú. como haciendo, ya no había tanta frecuencia de los sueños que yo tenía con esta figura. O sea, yo sabía que era una figura femenina como tal, porque sí, o sea, se Se define, veía ¿no? Se como una define mujer. como tal la Ujú. figura, tal cual. Pero sí duró conmigo algún tiempo, ¿no? Ujú. ¿Nunca la Y viste como así en persona? O sea, solo estaba en tus sueños. solo estaban mis sueños. Ok. Sí, solo, Bueno, menos solo mal. Así estaban mis no, sueños menos mal. como tal. O sea, y digamos que ya con el tiempo y algunos ejercicios espirituales que Ok. pues empecé a hacer, fue Ujú. de modo que pues se alejó. Sí, Ujú. simplemente ya no volvió a aparecer. Ok. Pero sí. Eh, Posteriormente, regresamos a la historia de Teciutlán, cuando Ok. nosotros nos instalamos de nuevo en el, ¿En el en nuevo el, hotel? en el otro hotel, Ajá. pues les platicamos un poquito de las historias a pues, algunos amigos que ya habían ido, visitado y pues habían frecuentado a lo mejor el hotel en el que nosotros nos habíamos quedado. Ujú. Y fue de que, también se quedaron en el hotel donde espantan, ¿no? No Y manches. fue así de, bueno, si me hubieran dicho antes, tal vez lo hubiera considerado. Sí. Pero pues igual a lo mejor por vivir la experiencia, pues también, pero creo yo que no hemos sido los únicos, Ajá. no fuimos los primeros y no seremos los Los últimos. últimos. Válgame. Y no aparece, por ejemplo, si lo buscas en San Google, como el hotel embrujado de... Fíjate que sí busqué, se me dio la tarea como de buscar, porque pues te entra la espinita, ¿no? Así Sí. como de si es realmente una leyenda. Y sí hay, Ujú. sí hay algunos como cuentitos así cortos de que
en el hotel Suites de Teciutlán espantan y demás. Ujú. Pero te digo una cosa, la realidad es que, o sea, digamos, en el bajo mundo, al lugar se le conoce como el pueblo de las brujas. Ujú. O sea, sí tiene mucho misticismo el hecho de tener tantos elementos tan cerca como la naturaleza, que esté en la montaña prácticamente, que dé todo tal cual ad hoc El para que escenario realmente pase perfecto. el escenario perfecto, Sí. ¿no? De que pasen ese tipo de relatos. Entonces, como te digo, no fuimos los primeros ni los últimos Ujú. en vivir este tipo de experiencias, pero básicamente sí, o sea, me dieron como un pequeño contexto, un buen amigo que hice allá, Ujú. se llama Lucho, Ok. mi buen Lucho, él me explicó un poco sobre su ciudad, prácticamente su ciudad natal, y me dijo, es que aquí pues hay incluso un mercado dedicado a la brujería blanca y a la brujería negra, Ajá. ¿no? Entonces, digamos que yo lo visité, yo lo vi, hay muchas Ujú. cosas que sí son muy curiosas, Ujú. donde pues realmente sí es algo que te da mucho para poder pensar, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues bueno, si un día tienen la oportunidad de ir a Teciutlán y Y no vayan. conocerlo todo, a los que son fans de todo este tipo de topics y de todo este tipo de temas, vayan. Sí, sí, sí. Dentro de lo que cabe, o sea, digo, bueno, muy embrujado y todo, pero la verdad se la pasan muy bien. El clima está muy bonito, son muy buenos paisajes, incluso hay algunos acantilados, voladeros, donde hay cuevas Ujú. de murciélagos, Ok. donde prácticamente cuando está bajando el sol se ven Ujú. las parvadas, podremos decirlo, las murciélagadas, Murciélago. de los murciélagos cuando salen al vuelo y es un espectáculo impresionante. La Ajá. verdad es bellísimo, bellísimo. Yo no me arrepiento Ujú. de haberlo ido, haber visitado y créeme, no me arrepiento tampoco de haber vivido la experiencia Sí, pues porque sí, pues te llevas el paquete completo, ¿no? claro. Y lo bueno Entonces que lo sí. pudiste trabajar, ¿no? De alguna manera. Eso. Sí, pues es que tenía la obligación, digo, tenía la obligación. Al final, yo siempre he estado en una postura de nunca ser escéptico, ¿no? Y también, pues digo, si algún día se presentan este tipo de cosas, tómenlo como un Ujú. regalo de este tipo de entidades que te están diciendo que ahí están, ¿no? O Ujú. sea, yo sé que les va a dar miedo, yo sé que sí, simplemente se van a paralizar del miedo, claro, Ujú. pero tómenlo desde un punto que la entidad se está haciendo presente hacia ti por el hecho de que tal vez tú puedas tener la capacidad de poder aceptar Ujú. de que ahí está. Sí. Entonces, yo lo tomo de la manera como más constructiva posible. Pero sí, esa fue la historia y sí es una historia que bastante fuerte que me dejó muy marcado y la verdad, este, sí me gusta mucho contársela a las personas Ujú. cuando platicamos de estos temas, ¿sabes? Sí, la verdad es que sí está muy impresionante. Como que es lo que menos te imaginas, ¿no? O sea, llegar a un hotel a donde pues quieres tú descansar y todo, Claro, y que ya de pronto te empiecen a pasar que esto y que el otro, no, no me lo imagino yo haber estado como en tu lugar, pero pues bueno, dices, es la experiencia, ¿no? A final sí, de cuentas, claro. pues ya es algo que puedes contar y qué bueno que lo veas desde esa, pues desde ese punto, ¿no? Porque cuántas personas, por ejemplo, en el capítulo pasado, que todavía no sale, en el segundo capítulo, la chica que viene, ella tiene como este don de ver, ¿no? El otro, pues sí, la otra parte, ¿no? De nuestro mundo, la otra dimensión Sí, el otro paralela y todo, espectro, ¿no? ¿no? Y ella sí lo vive con mucho terror. Entonces, Híjole. que tú lo hayas vivido y que digas, pues hay que aprender de todo y la experiencia y todo, pues está bien, ¿no? Está chido. Y que tú mismo te hayas dado a la tarea también de trabajarlo en ti, decir, sabes que ya estuviste conmigo, pero ya es momento de que De te que te vayas, vayas, ¿no? O vámonos, sea, ¿no? ya pagaste Ya. aquí, ya estuviste muy arraigado y pues ahora sí Ujú. que o pagas renta o te vas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, está muy interesante, Eric. ¿Qué otra historia nos cuentas? Hay varias, ¿Sí? hay varias, de hecho, sí. O sea, desde la perspectiva de que me platicas de esta chica que estuvo en la sesión pasada,
Digo, ¿quién soy yo para opinar al respecto, no? Pero sí es un proceso. Digamos que a lo largo de la vida he tenido la fortuna, no la desfortuna, sino la fortuna de encontrarme con personas que realmente comparten como este tipo de cosas también, ¿no? He tenido la fortuna de conocer personas que practican ciertas doctrinas, ¿no? Que no son a lo mejor muy convencionales, vaya, o sea, convivido con ellos, aprendido con ellos y que tienen capacidad de ver este tipo de cosas, ¿no? Ajá. Entonces, creo yo que las cosas no son casualidad. Sí. Desde el punto en el que siempre te vas a conectar con personas que realmente tengan también algo que aportarte y tú algo que les aportes a ellos para poder como complementarse, ¿sabes? Sí. Y decir, ok, soy capaz de ver esto, soy testigo de esto y pues no estoy solo, ¿no? O sea, no Sí. estoy solo, también aprendes desde la otra parte. En alguna ocasión yo conviví mucho con una chica que hacía brujería blanca, Ok. ¿no? También sabía hacer brujería negra, pero pues prácticamente, o sea, era como cuando ella me decía, o sea, si yo me dedico a practicar brujería negra, yo tengo que pagar el precio. Claro. O sea, nada es gratis Sí. y tampoco es una cuestión de un juego, ¿no? Y ella venía de un linaje de brujas. O sea, ella sí venía de un linaje de brujas de Veracruz. Wow. Entonces, ¿de ahí mismo, de allá de por donde fuiste? De acá de Coatepec. Ok. Entonces, también pues, yo le platicaba mis experiencias al respecto y todo, y me decía, tú tienes un poder que no para cualquiera es otorgado, ¿no? Entonces, solo tú sabes si realmente lo aceptas como tal y de alguna manera lo utilizas de una manera constructiva para ti, para de quien realmente tú estás sirviendo de canal, por así decirlo. Sí, sí. Pero también te vas a encontrar con muchas cosas y para ese tipo de cosas vas a tener que estar preparado, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, digamos que al menos ella me ayudó en esa parte de poder conocer este tipo de cosas, de cómo prepararse y demás, y todo. Y fue de manera que sí, como que lo empecé a asimilar un poco y me empezó como a ayudar y aparte a fortalecer el espíritu, ¿no? Porque una parte fundamental de esto es fortalecer el espíritu desde el punto en el que, aunque se te presenten este tipo de cosas, tú no tienes que ser vulnerable, ¿no? Sí. O sea, digamos, alguien que pueda vivir en la negación y demás y todo, y puede tener este tipo de clarividencia, pero si está en la completa negación y demás y sintiendo un prejuicio al respecto de las capacidades que tiene, es muy vulnerable. Muy vulnerable, porque el miedo no puedes dejar que el miedo alimente tal cual este tipo de entidades, por ejemplo, con lo que yo me encontré, ¿no? Sí. Y quién sabe cuántas más hay ahí. O sea, a mí me tocó una. Sí, claro. Y me la traje un rato. O sea, sí, la verdad, me la traje un rato. Y sí, o sea, ¿cómo es que se pegó a ti? O sea, Sí. ¿por qué? ¿No? Hay algo en ti que... Que, o sea, quería, o sea, se alimentaba de algo y algo quería. O sea, algo más allá quería. Sí. Y, o sea, para mí no son ajenos este tipo de temas porque, digamos, desde niño he tenido como esa afinidad, ¿no? O sea, cuando tenía 10 años, tuve una experiencia también que me dejó muy marcado, que simplemente, o sea, yo recuerdo que mi mamá me llevaba así como con la señora que reza el rosario y te ponen una virgen abajo de la cama para que puedas como, descansar y todo lo demás. O sea, yo recuerdo que mi mamá me protegía mucho al respecto de este tipo de cosas que yo le contaba, porque yo tenía 9, 10 años, ¿no? Entonces, yo no tenía por qué mentirle a mi mamá de lo que veía, yo sentía miedo, ¿no? ¿Cosas o cómo? A ver, sí, hubo una ocasión en la que, yo recuerdo, estaba en la primaria, tenía 10 años, y la verdad, en esa edad yo empecé a tener muchos sueños, muy vividos,
con escenarios muy curiosos, porque no todos eran malos, o sea, no todos eran malos, muy curiosos, donde prácticamente pues yo no sabía, o sea, no tenía la capacidad, por ejemplo, de poder describir lo que yo sentía, lo que yo veía, lo que yo había soñado. Y digamos que hubo una ocasión que recuerdo mucho, cuando yo era niño, nos dejaban mucho los trabajos de investigación, ¿no? Que vete al café internet y ves acá las monografías y todo y demás. Y yo recuerdo que esa vez estaba solo en mi casa. Y para eso yo vivía en una casa anteriormente donde mi cuarto, de hecho me gustaba mucho mi cuarto, adoraba mi cuarto de la infancia porque tenía una ventana súper grande. Y por esa ventana, lo que más me gustaba en las noches era cómo entraba la luz de la luna llena y iluminaba el cuarto, ¿no? Era bien bonito, ¿no? Al final de cuentas, siempre me ha gustado como que ese tipo de escenarios. O sea, no siento el miedo de entrar a un cuarto oscuro, nunca he sentido el miedo de la oscuridad de la noche, de ese tipo de cosas. Nunca he tenido esas fobias, ¿sabes? Sí. Al contrario, siempre me ha sido como muy afín a eso. Será porque las historias de mis familiares, mucho hay por ahí también de lo que nos dejó mi abuelo, que yo no conocí, pero que mi mamá me platica mucho, que me dice, es que eres muy parecido a tu abuelo. Ya después vamos con eso. Pero recuerdo que esa vez yo regresaba de hacer un trabajito de esos saca la monografía y escribes la biografía de Miguel Hidalgo y la madre y todo y demás, y regresaba del café internet. Y en esa ocasión, pues yo me quedé haciendo tarea hasta tarde, pero no muy tarde, o sea, pues eras un niño, ¿no? O sea, tú lo más tarde que te dormías, que era a las 10 de la noche, ¿no? Sí. Entonces, pues recuerdo que ya terminé mi tarea, acomodé mis cosas, todo, y yo sabía que mi mamá iba a llegar en la madrugada, porque ella había ido a trabajar a un evento que pues era toda la noche y regresaban como a las 2, 3 de la mañana ya a descansar, ¿no? Entonces, pues cené, hice todo, estuve viendo, me gustaba ver mucho Los Simpson en la noche, y ya después de ahí ir a dormir, ¿no? Y sí, o sea, no era muy tarde. Y recuerdo que en esa ocasión había luna llena. Y la luna prácticamente iluminaba el cuarto y demás. Yo no tenía más ni siquiera la necesidad de a veces prender la luz por el hecho de que a mí me gustaba que se viera así, prácticamente. Entonces, a veces, pues entraba a mi cuarto y hacía mis cosas y el cuarto se iluminaba bastante bien y todo. Pero yo tenía un espejo muy grande, ahí cerca de donde estaba el apagador. Y ese espejo prácticamente pues, reflejaba todo el cuarto, ¿no? Entonces cuando estoy arreglando así como que mis cosas, mi mochila, mis zapatos y demás y todo, volteo a ver al espejo y alcanzo a ver como el ventanal, pero en ese momento el espejo de abajo hacia arriba se vuelve negro mate. O sea, ya no da un reflejo. Y empiezo a sentir un frío increíblemente en la espalda. O sea, sentía a alguien en la espalda. Entonces dije, no, o sea, no son mis papás, ¿no? Sí. O sea, no es mi mamá, no es mi papá, no es nadie, ¿no? Pues yo así como que lo primero que hice fue prender la luz y de pronto, o sea, cuando prendo la luz el espejo así como que se vuelve a aclarar, ¿no? Y vuelves a ver el reflejo. Sí, eso se lo conté, recuerdo que se lo conté a mi mamá, le dije, oye, pues me pasó esto, no sé qué es, y me siento como muy intranquilo y demás y todo. Y pues digamos que mi mamá, pues así como que, mi mamá es muy católica, ¿no? O sea, es creyente, vaya, no es fanática. Y para todo es así como, no, pues te voy a rezar un rosario y demás, y te acompañaba ahí en la cama y te llevaba a dormir, ¿no? Entonces, así como que durante la semana estuvo como haciendo ese tipo de costumbres, de rituales pues, católico-cristianos, ¿no? De protección de una madre, ¿sabes? Claro. Entonces, pues fue de manera que a lo mejor yo encontré en ese punto la tranquilidad. Pero resulta que, pues tiempo después, muchos años después de cuando yo me fui de esa casa, me contaron que ahí se había ahorcado el sobrino de la que era la rentera. Entonces,
pues prácticamente, o sea, no sé tal vez si se haya como, pues sí, aparecido, vaya, o sea, para empezar. ¿Pero en ese cuarto o en la casa, o no sabes? Pues mira, o sea, si se apareció a lo mejor en la casa, tal vez no lo pasamos muy por alto. Porque la verdad, o sea, sí pasaban a lo mejor algunas cositas ahí en esa casa, porque son casas viejas, que están acá en la zona de la Moderna, pero pues no pasaba más de que a lo mejor se funde un foco, cosas así, de la nada, ¿no? Pero pues no, nunca habíamos tenido esa parte, solo fue esa situación que yo había vivido desde ese punto. Al menos acá en mi casa, donde ahora vivo, tengo un poquito más cerca del Cerro de Arandas, porque vivo acá en el norte de la ciudad, ahí sí he visto más cosas. Pero, si quieres, podemos contar al respecto de esto. Entonces, digamos que pues, las leyendas por ahí, los relatos populares de ahí es que ahí en esa zona hay muchas brujas. Sí, ¿no? Yo también he escuchado muchos. Si ustedes han escuchado alguna historia, por favor, mándenosla o coméntenla aquí en el área de los comentarios, porque sí se han escuchado muchas historias acerca del Cerro de Arandas, y justamente yo, hace unas semanas que estuve como haciendo una investigación, sí me dijeron así como es que se le dice así, el Cerro de las Brujas. Ajá, el Cerro de las Brujas. Y hay mucha gente, o sea, como no tienes una idea, o sea, que cuenta de que en el Cerro de Arandas han visto, no necesariamente a lo mejor brujas que digan, ay, sí, yo vi una bruja ahí. O sea, claro, sí va a haber su personaje que a lo mejor se venta ahí la historia de las brujas y todo. Por ahí tengo un vecino que está medio loquito, ¿no? Pero igual es simpático. Sí. Es bueno platicar con él, pero sí se han visto bastantes cosas. La gente cuenta muchas cosas, y en lo particular a mí, en lo personal, como te lo digo, yo tuve el privilegio de ver algo así. Entonces, digamos que no fue hace mucho, realmente no fue hace mucho, fue hace como unos 10 años más o menos. Que yo regresaba a mi casa y pues no era ni siquiera muy tarde, eran como 11 de la noche, 12. Ni siquiera venía así de la fiesta de la guarapeta, ¿no? Que dijeras tú, ay, güey, ese güey venía bien borracho. No, andaba bien mal, así andabas. No, regresaba, me gustaba mucho ir a la deportiva, aquí a la Deportiva Norte, a jugar fútbol, frontón, lo que tú quieras. Teníamos de hacer deporte, pero... Todo sano. Sí, todo sano. Que yo sepa, ese día estaba muy sano, muy sano. Consciente. Y lo que vi sí fue algo muy curioso, pero ¿quieres que lo contemos? Claro, por supuesto. Perfecto. Así es que si tienen sus relatos de la zona del Cerro de Arandas, lo que hayan visto por ahí, porque sí hay mucho material de donde cortar, estaría bueno que lo contaran aquí, ¿eh? Sí. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Claro. Yo recuerdo que regresaba de hacer deporte, ¿sabes? Sí, me juntaba con unos amigos que prácticamente vivían aquí en la zona de Tabachines, de El Fobiste, aquí zona deportiva. Nos reuníamos y pues que echábamos la reta, ¿no? Y siempre nos quedábamos prácticamente pues después del cierre de la deportiva, porque nos quedábamos esta noche, era el único tiempo en el que teníamos. Nos íbamos a cenar, ¿no? Que los hot dogs, que los tacos, que quien perdía ahí la reta ya se disparaba algo, ¿no? Ya se disparaba la cena. Y pues normal, o sea, yo recuerdo que iba en mi bicicleta, regresaba, y pues era en el tiempo en el que Irapuato era el pueblo quieto, ¿no? Era de que, pues sí, la gente se metía temprano, pero pues todo tranquilo, o sea, no había nada. Podías regresar a tu casa a las 11 de la noche. Sí, y pues, sin problema, sano y salvo. Sí, o sea, completo. lo más... Sí, completo, lo más fuera de lo común que te puedas encontrar era, pues, al borrachito ahí echando la chela, pero ni siquiera porque era entre semana, o sea, era miércoles. ¿Te acuerdas bien el Sí, día? me acuerdo precisamente, te digo, porque pues, sí, o sea, quedó muy, muy marcado prácticamente el día en el que fue. Entonces, en esa ocasión yo regresaba a mi casa y venía en mi bicicleta. Cuando en eso, al final de mi calle, o sea, mi calle está sin pavimentar, vaya, todavía. Gracias, Lorena Alfaro, gracias. Todavía todo el gobierno panista que no le han dado un mantenimiento a mi calle. Bueno. Entonces, al final de mi calle hay
sembradíos, mezquiteras y todo lo que son campos de cultivo, así increíblemente grandes. Es aquí a un costado de San Antonio de Ayala, creo que sí lo van a ubicar, aquí donde está la gasolinera de Móvil. Entonces, yo venía caminando porque ya venía un poco enfadado, quería estirar un poco las piernas y demás, cuando a mitad de la calle, pues visualizas toda la calle hacia el fondo, ¿no? Y al final de la calle hay muchos árboles grandes, árboles secos que están ahí cerca de la mezquitera, y también en mi calle hay arbolitos que la gente ha plantado y que son bastante altos también. Y pues normal, o sea, común y corriente, ¿no? Pero cuando voy, digamos, a mitad de la calle, empiezo a visualizar como una pequeña flamita arriba de un árbol, así, estática, así como tal. En ese entonces recuerdo mucho que estaban muy de moda, ¿te acuerdas de los globos de Cantoya? Sí. Estaban de modísima los globos de Cantoya. Sí. Y a cada rato así como, no, que vamos a armar el globo de Cantoya, y ahí estaban los vecinos y todo. Y que los armaban así como para fin de año, ¿te acuerdas? Sí. Estaba muy, muy de moda. No sé por qué perdieron la moda, se me hace que haber pasado por algo. Sí, pues sí. Entonces, pues lo primero que me vino a la mente, pues un globo de Cantoya que se quedó en el árbol ahí, ¿no? Entonces empiezo a ver que mientras voy caminando, esta bolita, este globo, vaya, empezó como a soltar flamitas hacia el árbol, así, como si se empezara a deshacer, vaya. Y yo dije, híjole, se va a prender el árbol, ¿no? Se va a incendiar el árbol. Lo primero que me pasó fue, se va a incendiar el árbol. Y dije, no, pues ahorita llegando a mi casa, si a lo mejor algo pasa, voy a hablar a los bomberos, porque ya había pasado alguna vez que se había incendiado esa parte de la mezquitera, ¿no? Y si fue un incendio fuerte. Entonces la gasolinera a un lado y dices, oye, pues, aguas. No manches, sí. Pero cuando empiezo a ver que empieza a soltar las bolitas estas de fuego, de pronto como que se levanta un poquito y empieza a dar vueltas. Pero sin viento, o sea, no había viento, no había una corriente de ventisca. ¿Como alrededor del árbol o en su propio...? Sobre el propio eje del árbol. Ok. Ahí fue donde realmente ya captó mi atención y dije, a ver, esto sí está raro. Dije, los globos de Cantoya, que yo sepa, no hacen eso, pero pues vamos a ver, ¿no? O sea, realmente... Le dejas el beneficio de la duda, ¿no? Entonces, digamos que yo voy llegando prácticamente a la altura de donde está mi casa. Mi casa está, o sea, digamos, la calle está así, y mi casa está aquí, y acá es donde estaba el árbol, ¿no? Era donde se veía en la esquina. Entonces, cuando de pronto empieza a dar vueltas un poquito el globito vaya, empezó a soltar sus flamitas y demás, pasa al árbol de al lado. Y empieza a hacer lo mismo, o sea, lo mismo sobre su propio eje del árbol, sobre hace una circunferencia, y empieza como a dejar caer un poquito de flamitas, así como si el globo se estuviera deshaciendo, ¿no? Pero como su servidor tiene una vista de bastante deficiente, pues dije, pues bueno, más o menos como que se ve curioso, se ve raro, pero pues ya no quise como que caminar por el hecho de que dije, ¿y si es otra cosa? Sí. Entonces está raro, ¿no? Pasa de que empieza a dar vueltas y empieza como que a acercarse hacia la calle. Y empieza a cambiar de color. O sea, ya no solo era amarillo, ya no era como ese colorcito fuego amarillento, sino ya se volvió rojo. Y ya empezaba como a tomar la forma de una esferita. O sea, ya se veía una esferita como tal íntegra. Y en todos los arbolitos de la calle, todos los árboles chicos, grandes y demás, daba vuelta y dejaba caer algo. Pasaba al otro, daba vuelta y dejaba caer algo. Y luego el otro así. Entonces yo dije, no, esto que estoy viendo no es un globo de Cantoya. No es un globo de Cantoya, ni es algo que yo conozco, ¿no? Y yo decidí no moverme, o sea, yo decidí ser espectador, vaya. Sí. Hay veces que es mejor ser espectador que protagonista, ¿eh? Dije, no, o sea, por mi mente pasó y cruzó el pensamiento de decir, no es algo que está dentro de mí intervenir en esto, ¿sabes? Solo
Es como de siéntate, cállate y admira. Ok. Hay un árbol un poco más grande que está a un costado de mi casa. Ese sí está increíblemente grande. Cuando en eso de pronto del último árbol que estaba allá en la calle, se dirige al más grande, pero va levantando su vuelo. Ok. Entonces en ese árbol sí hizo como unas 5, 6, 7 vueltas, así, y dejando caer así como que sus flamitas y demás y todo. Y cada vez que las dejaba caer cambiaba de color, o sea, se volvía amarillo. Ajá. Pero cuando dejaba de hacerlo se volvía un rojo un poco más intenso, ¿sabes? Entonces yo dije, en mi casa tengo una terraza, teníamos antes una terraza, donde dije, necesito verlo de más cerca, ¿no? Necesito verlo de más cerca. Entonces, cuando se empezó a dirigir a ese árbol, lo que yo hice fue dirigirme súper rápido a mi casa, sin hacer el más mínimo de ruido, ni escándalo, ni gritar, no manches, porque pues creo, a lo mejor algunos van a decir, no, le hubieras hablado a toda la cuadra, a toda la familia para que lo vieran. No sentí la necesidad, ¿sabes? O sea, tal vez a lo mejor en algún momento alguna persona sentiría la necesidad de hacer eso y de que todos vean lo que tú estabas viendo, porque pues a lo mejor en ese entonces, pues yo no tenía un celular aparte, para grabarlo. Y otra cosa, también me había yo como que congelado en el momento simplemente viendo, ¿no? Sí. O sea, Es que siempre muchas veces la gente dice, es que ¿por qué no grabaste? O sea, güey, cuando estás en el momento, lo último que se te ocurre es ponerte a grabar, o sea, te quedas ahí Exacto. Y solo observas, o sea, ya sea que estés paralizado de miedo o encantado, ¿no? Así como de, ¿qué estoy viendo, no? Sí, exacto, esa era mi sensación. Esa exactamente era la sensación que yo percibía y que yo sentía, que decía, es que lo que estoy viendo no es algo que simplemente tenga la capacidad de poder describir, ¿no? Cuando termina de dar las vueltas en el árbol, empieza como a emprender un vuelo así lento, muy lento, pero hacia arriba, hacia arriba. Entonces en ese momento yo aproveché y me subí a la terraza de mi cuarto y recuerdo que yo tenía una perrita Doberman, que le gustaba mucho salirse a la terraza. Y cada vez que le abría la puerta de la terraza, salía disparada. Pero en ese momento no salió. No quiso. O sea, no quiso salir. O sea, horas después yo me di cuenta de ese gesto a lo mejor, pero la realidad es que como que lo fui procesando días después de que dije, es que pues, tal vez no se sentía segura de haber salido o simplemente. Sí. Entonces, pues bueno, regresando a ese momento, quería ver hacia dónde se dirigía, porque me intrigaba demasiado de dónde venía y pues prácticamente pues, cuál era el origen, ¿no? Empecé a ver que empezó a levantar el vuelo y así pasando por encima de las casas y cada vez se iba un poco más alto, pero siempre en una sola dirección. No cambiaba de dirección, no bajaba, no hacía otra cosa, sino simplemente se movía a la misma velocidad y aparte, o sea, dirigiéndose hacia el cerro de Arandas. Pero recuerdo que en ese entonces estaba en construcción lo del cuarto cinturón vial. O sea, ni siquiera estaba terminado, no había luces allá arriba. Yo sabía que se habían hecho trabajos, que estaban haciendo trabajos porque yo veía las máquinas que pasaban, ¿no? Pero se veía, o sea, como tal, un cerro oscuro y solo se veía esa esferita roja que iba hacia allá. Y se tardó, yo creo, fácil como unos 20 minutos, porque iba lento, o sea, iba lento. Sí. Pero en el momento en el que empezó a volverse un poco más pequeña por la distancia que ya iba recorriendo, yo no la perdí de detalle y alcancé a notar que cuando se acercó un poco más hacia las antenas que están en la parte de arriba, empezó a hacer como vueltas, pero mucho más amplias. O sea, se notaba como hacía un círculo. Y en ese momento salieron otras dos. Wow. Así sí de Sí, de abajo del cerro, de la parte oscura del cerro, salieron otras dos y empezaron a hacer el mismo movimiento. Wow. Hasta que empezaron a bajar y desaparecieron en la parte para al parecer, de atrás del cerro. Pero sí recuerdo esa vez que estuvo
Muy impresionante. Sí. La verdad es muy impresionante Sí, toparse sí. con ese tipo de cosas. Y de hecho, tengo una historia pues, cómica al respecto de ese tipo de situaciones, porque recuerdo que mi abuelito estaba de visita ahí en mi casa Ajá. en esa ocasión. Sí. Y pues obvio yo le conté a mi familia, ¿no? Le dije, ¿sabe qué? Pues vi esto, vi lo otro. Y mi abuelita así como de, ya te dije que quites esos postres del diablo que Ajá, ya tienes en sé. tu cuarto. Y yo así de, ay, Ay, abuelita, relájese. Y abuelita. dice, no, esos son mensajes del diablo. Tú lo que viste fue al diablo. Yo así de, bueno, Sí, ya sé. pues sí, fue una historia bastante, Ujú. bastante curiosa, la Sí. verdad. Y es algo que también he compartido con varios vecinos de ahí, compartí con varios vecinos y como te digo, o sea, yo no he sido el único que ha Ujú. visto a lo mejor ese tipo como de avistamientos de objetos de ese mismo tipo, porque Ujú. incluso, o sea, hay vecinos que los describen de la misma manera. Ajá. Entonces, ¿cómo pueden coincidir ciertas Claro. historias con todas las Las mismas características características, esenciales? ¿no? Ajá. O Ajá. sea, a lo mejor te va a fallar una o dos cosas, ¿no? Pero Ujú. prácticamente la característica principal es la misma con todas las versiones de las Sí. personas, ¿no? Sí, justamente a mí también me contaron estas historias así como del avistamiento de las bolas de fuego, ¿no? Les voy a contar una historia que nos mandó, bueno, una chica, también me la mandó de forma anónima, que justamente tiene que ver con esto. Dice que ella vivía ahí en el área del Cerro de Bellavista. ¿Sí se llama Bellavista? Pues sí, es el Cerro de Arandas, ¿no? Sí, o sea, digo, hay una parte que se llama Bellavista, Sí, no creo la que es ubico ahí, bien, ¿no? pero creo que sí, sí, creo Ajá, que como sí. atrás de los Cobos. Ajá, ¿Sí, exacto. no? Ok. Que de hecho como que toda esa zona está bien Sí, encantada, ¿no? mucho. También. El puentecito ese que está ahí, Ajá. digo, yo no lo he vivido, no lo he vivido haciendo un pequeño paréntesis en la historia. Uh-huh. No me ha tocado a lo mejor a mí. Digo, a mí lo más terrorífico que me ha pasado es que ahí me asaltaron una vez. Eso sí me dio miedo, güey. Sí, ya sé. Pero no, la verdad es que ahí en ese puente, en el puente que atraviesa el canal, Sí, yo he sabido de los vecinos de ahí que han visto y hayan escuchado cosas. sí, sí, Y sí, es sí. algo bien curioso. O sea, digo, a mí no me ha tocado vivirlo. No me Ajá. gustaría ir en la noche porque es muy peligroso. No vayan en la noche de ahí, No, para porque nada. está peligroso. Ajá. Más vivo Más digo, vivos, más sí, vivos o hay sea, hay que ahí. tenerle más miedo a los vivos Sí, que a exacto. los muertos. Sí, y haz de cuenta que ella dice, bueno, que ella vivía ahí en Bellavista y dice que en una ocasión, o sea, fue con el novio, así como Sí, de, echar vámonos reja. por ahí. Y dice, él era de que, como él también vivía ahí, o sea, era de que vámonos a caminar. Y antes de que existiera el cuarto cinturón, Sí. entonces ellos caminaban hacia hasta las antenas y todo. Dice, en una ocasión nos tocó, o sea, él fue el que me platicó, o sea, su novio, es que por acá hay que una capilla ahí en el cerro. Sí, de hecho, sí, sí me platican mucho de esa capilla, Ajá, de que mucha gente va y yo no sé, pero hay como algunas fotos por ahí en internet ok. donde se han encontrado como artículos de santería. Trabajos de Sí, brujería, trabajos de ajá, brujería. sí, y es que me dice, o sea, que cuando ellos iban y que justo cuando iban pasando por ahí, Ujú. dice que ella escuchaba como que estaban así de, como, como unos ruidos como de alguien, como si estuvieran rezando, como si estuvieran hablando, pero no alcanzaba ella como a distinguir mucho y Claro. pasaron al lado de la capilla. Cuando pasan ellos por ahí, se escucha más fuerte, o sea, se dan cuenta de que esos murmullos vienen De adentro de la capilla. de la ¡Wow! capilla, pero está ¡Qué cerrada, fuerte! ajá, y dice, o sea, yo voy pasando con él y él me dice, pues así se escucha, no pasa nada, vámonos, camínale, O sea, dice, para él ya era familiar el sí, o sea, sonido. como que él ya había pasado mucho por ahí y se Ujú. la llevó como de, vente, vamos a pasear por un lugar que yo conozco, ¿no? Así como, vamos, Sí, ok. claro. Entonces, obviamente ella está muy inquieta, ¿no? Así como de, o sea, ¿cómo crees? Y luego, total, dice, caminamos y seguimos caminando, casi llegamos a las antenas y regresamos. Dice, cuando venimos regresando, Ujú. igual. Dice, igual, o sea, nos vamos acercando y se empieza a escuchar, se empieza a escuchar todos estos ruidos y mientras más nos acercábamos más fuerte se escuchaba, dice, sí, a mí me causó mucho miedo, pero también mucha intriga, ¿no? Claro. Porque yo sabía que estaba alguien ahí adentro, Ujú. ¿sí?
pero estaba todo cerrado y estaban las luces apagadas por dentro. Dice, pero cuando yo le digo a mi novia, es como, vamos a asomarnos o algo así, ¿no? Y dice, estás mal de la cabeza, camínale, No, vámonos. Y sí, sí, dice, bueno, eso fue lo único que yo vi en esa ocasión. ajá, Dice, pero cuando yo estaba más chiquita, hace muchísimos años, dice, o sea, ya chiquilla, no sé, 6, 7 años, dice, yo me acuerdo que salí a jugar con una prima y cuando ya se empezaba a oscurecer, mi abuelita salía y nos decía, métanse porque se las van a llevar las brujas. Ah, sí, yo recordaba también que pasaba eso, fíjate. Ujú. Bueno, poniéndole un poquito de contexto a esta situación, para los que no son de Irapuato, aquí durante mucho tiempo, en nuestra infancia, tu infancia, Ujú. pues obviamente, digamos que somos niños de los 90, ¿no? Sí, Y yo creo que hasta de los 80 también casi, pasaba, ¿no? O casi, sea, sí, casi, casi. claro. Ujú. Siempre había de que cuando nosotros estábamos muy pequeños, tengo recuerdos así vagos de que mi mamá me colgaba tijeras. ¿Te Ajá, acuerdas? sí. Que las mamás le colgaban O pues las tijeras. ponían en las O las puertas. ponían en las puertas, las clavaban en las puertas, ponían Ujú. tijeras, que porque eso cortaba el hecho de que decían que el famoso que te chupó la bruja, ¿no? Sí, Y sí, o sea, digo, bueno, será la época, será el tipo de información que nosotros teníamos en ese sí. entonces, la gente también que creía mucho en ese tipo de cosas. Ujú. Pero la verdad, o sea, sinceramente aquí en Irapuato, yo recuerdo que durante mi infancia escuché muchas historias así. O sea, escuchaba mucho de que las brujas, de que las misas de muertos, de que los espectros en el centro, de que los gritos en el mercado Hidalgo, Wow. cosas así. O sea, Ajá. la gente contaba muchas Sí. cosas, muchísimas cosas. Sí, nos quedaríamos yo creo que cortos, ¿no? Sí, bastante. Sí, porque sí hay muchísimas historias aquí en esta ciudad. Bueno, me Sí, imagino que en todas no, pero pues nosotros vivimos aquí. Ay, sí. sí. Nosotros vivimos aquí y sí, o sea, eso es en esa parte, ¿no? Y dice, yo como que eso pasaba, o sea, nos decía mi abuelita, métanse. Sí. Y métanse porque se las va a Y a llevar las cierta hora, brujas. ¿no? ¿Recuerdas? Sí, o sea, decía, es que empezaba a oscurecer y era de, vámonos, para adentro, chiquillas. Y ya no las dejaban salir Ujú. porque ya venía la bruja. Entonces, también me comentaron otra historia de eso mismo. Dice, esta persona es otra persona, ya no es la misma chica, si la misma chica es otra, me dice que ellos vivían en Los Cobos. Ujú. O sea, ¿qué te digo? Es que te digo, Te digo que esta esa zona, zona... la zona norte, de hecho, Ujú, hay como muchas historias que vagan por ahí sobre brujas, sobre de repente aparecidos. La verdad, sinceramente, yo no sé a lo mejor qué energía pueda manifestarse aquí, pero ujú, todo lo que es esta zona norte sí tiene como muchas historias al respecto, ujú, de esas historias nocturnas de que vi algo, escuché ujú, algo, estaba entalado y me pasó esto y demás, pero hay muchas, pero muchas ujú. historias en esta zona, la Sí, verdad. sí, sí, pues sí, te digo, o sea, ahorita les voy a platicar unas, para no quemar todo, ay, sí, para No no quemar todo quemar el todos cartucho. los cartuchos, pero sí, entonces esta persona me dice, bueno, nosotros vivíamos ahí en Los Cobos, y yo me acuerdo, porque hagan de cuenta que estas pláticas, o sea, esto que les estoy platicando, fue una plática que tuve como en conjunto. Ujú. En algún punto me gustaría hacer como este tipo de reuniones o hacer a lo mejor como una fogata o una Le reunión temes así a la de oscuridad, chismecita. versión Anabel Spooky, Te ¿no? lo juro que sí. O Oh, estaría sea, genial. ¿verdad que sí? O sea, reunirnos y a lo mejor poder platicar nuestras historias, porque es así natural, ¿no? O Ujú. sea, tú te sientas, por ejemplo, yo les comentaba que yo crecí en una familia donde así se platicaba y mi gusto y mi amor por las historias de terror radica desde Sí. ahí. Entonces, para mí es así como que muy chido, la verdad, el poder sentarnos y todo. Y así fue como yo me enteré de estas historias. Estábamos platicando y yo así como de, a ver, platíquenme, ¿les han pasado cosas Sí, paranormales? exacto. Entonces me empiezan a platicar, no, pues a mí me pasó esto, lo del cerro, y esta otra persona me dice, nosotros vivimos acá en Los Cobos, y y yo me acuerdo que en las noches, o sea, en aquellos tiempos justo, en aquellos tiempos de hace 10 años, más de 10 años, no, más de 10 años, 20 años a lo mejor, dice, se escuchaba en la madrugada, igual así murmullos, pero de mucha gente,
y se escuchaba cómo pasaban así, cómo se alejaba y cómo luego de repente lo escuchabas así por la otra calle y así. Entonces, él, pues en aquel entonces era un niño, porque fue un hombre el que me platicó esta historia, y me dice, yo estaba chiquillo, o sea, a punto que hubiera tenido a lo mejor unos 8 años, 10 años, y a mí me paniqueaba muchísimo, y yo iba y le decía a mi mamá, es que las voces, y ella, por no espantarme, decía, no, no pasa nada, tú duérmete, pero luego lo platicaba o escuchaba a las vecinas y así, y le decían que eran las mismas vecinas que salían a rezar para que las brujas no se llevaran no a se sus llevaran a los hijos. niños. Sí, Ajá. fíjate que esas historias que pasaban de que decían, no, es que mi vecina es bruja y todo, las escuchabas en la primaria. Yo recuerdo Sí, mucho claro. que escuchaba así, Ajá. de que, no, es que mi vecina es bruja y no, es que mis vecinos hacen así de repente tal cosa, cosas así. Y en ese aspecto digo, pues bueno, o sea, había mucho tema al respecto, o sea, Sí. así como en las reuniones que decías, ¿no? O sea, no faltaba el que sacaba el tema, oye, ¿qué crees? Y no, o sea, a mí me tocó ver esto, me tocó vivir esto, me tocó escuchar esto, y así es como se iban como dándose ciertas historias o salían algunas anécdotas de cierta gente también. Sí, sí, sí. Entonces dice que él también recuerda haber visto a su mamá colgar las tijeras en la puerta. Sí. O sea, dice, a mí nadie me lo contó, yo lo viví, o sea, yo lo vi y mamá, ¿qué onda con eso? No, pues es que para que no venga la bruja, ¿no? Y ella, te digo, o sea, él escuchaba estas voces y su mamá pues es como de, no, no pasa nada. Sí, claro. No pasa nada. No, y es que, por ejemplo, hay como una memoria colectiva de aquí de Irapuato. Digo, eso lo podemos dejar para otro episodio. Sí, claro. Pero, digamos, podemos ponerlo en contexto aquí. Aquí en Irapuato hay mucha gente, pero muchísima gente que llegó a escuchar el famosísimo Lamento de la Llorona. Sí, ¿te acuerdas? También. Sí, o sea, yo recuerdo que mucha gente lo llegó a escuchar en diferentes puntos de la ciudad y incluso hasta salió en el periódico. Sí. Sí, o sea, salió en el periódico. Digo, no lo tengo, hubiera tenido la fortuna de haber tenido esa vez el periódico de esa ocasión, pero recuerdo que sí salió en el periódico. Sí. Entonces, hubo gente que lo vivió en el centro, hubo gente que lo vivió acá en los barrios populares, del barrio de la Salud y todo eso, que fue donde se escuchó más fuerte, porque recuerdo que mi mamá y mi familia vivíamos ahí, y en esa ocasión se había dado una situación con un familiar que había tenido un accidente automovilístico. Se escuchó y mi mamá inmediatamente lo que pensó es que, pues en lo peor, ¿no? Que había pasado una tragedia, que el familiar que había tenido el accidente había fallecido y que la que había salido era la familiar en cuestión, así como de, pues, ¿qué van a hacer mis hijos y todo, ¿no? O sea, a lamentarse, pero pues al final pues, fue como de que pues, todos lo escuchamos, pero no era lo que tú estabas pensando. Sí. O sea, mi mamá tenía la cabeza en otro lado y aparte, pues digo, bueno, o sea, mi mamá también tiene muchas historias porque ella es de una comunidad de Guerrero que está prácticamente pues en la sierra y también le ha tocado ver muchas cosas al respecto, pero en esa ocasión pues recuerdo que mi mamá estaba en un trip diferente. O sea, venía con el pendiente del familiar que les había, que pues sí les diera noticias, porque digo, o sea, no había un WhatsApp, no había celular, no había... Sí, claro. Ni siquiera creo había mensajes por texto, ¿no? O sea, era de que pues te llamaban al teléfono y el de la bolita y así como de, pues, ¿qué pasó, no? Entonces, sí recuerdo esa vez que mi mamá platica mucho de que cuando la escuchó fue cuando se accidentó este familiar, ¿no? Pero sí, o sea, estuvo fuerte, pero pues igual lo podemos dejar para otro capítulo. Sí. Sí me gustaría que vinieras otra vez. La verdad, siento que... hay mucho de dónde cortar, ¿eh? De hecho, hay mucha tela. Ya ves que me dijiste, no, hombre, ya necesito como 2 horas. Dije, va, aquí vas a tener las horas que tú gustes. Y la verdad es que sí, traes muy buenas historias, ¿eh? Está muy chido y es justamente lo que buscamos acá en Spooky. Entonces, ¿te parece si lo dejamos hasta aquí? Sí, claro, ¿sí? ¿No? Y a invitar a la gente también, inviten a los amigos, o sea, es bonito recibir las historias de manera anónima, pero
lo mejor es compartirlos, ¿no? O sea, digo, yo entiendo la postura desde algunos puntos de ciertas personas que prefieren el anonimato porque han sido juzgados, ¿no? Sí. Pero así como hay personas que han sido juzgadas, también hay personas que te escuchan, ¿no? Ajá. Y es como yo les mencioné, desde el punto en el que los que han vivido ese tipo de cosas, siéntanse de alguna manera afortunados que han podido ser testigos de algunas situaciones, por más miedo que puedan generar o por más terror o incertidumbre lo que han podido generar, el hecho de poder ser testigos de este tipo de cosas, porque creo que no a cualquiera nos pasa, ¿no? No. Y también crear como una comunidad, o sea, se podría parecer muy romántica la idea de crear una comunidad de todos aquellos que han vivido ese tipo de historias y que también tienen que compartirlo, ¿no? Porque también una parte de poder tener una aceptación y poder tener una tranquilidad, digamos, personal, espiritual o como lo quieran ver, es también compartirlo y de hecho sentir como una especie de empatía de este tipo de cosas y decir, sabes que yo te comprendo, porque Claro. a mí me ha tocado vivir ciertas cosas. No se cohíban, o sea, no se cohíban, no sientan pena, no sientan temor de compartir sus vivencias, porque digamos que de alguna manera ustedes pueden tener un don o una virtud que no cualquiera puede llegar a tener. Sí, es lo que yo les había comentado desde un principio y se los vuelvo a repetir, o sea, este es un espacio precisamente para eso, ¿no? Todas esas historias que a lo mejor te sucedieron y que dices, híjole, es que me da pena contar, o es que ya lo conté y todo el mundo me dijo, ay, es que estás loco, o ay, sí, Sí, ¿cómo es la de no? siempre Ajá, pasa. lo de siempre, o que inclusive tú mismo dices, no creo que haya sido paranormal, o sea, como que en esa negación, ¿no? Exactamente, en esa tratar negación. de darle el lado lógico de las cosas y decir, no creo que haya sido paranormal, ¿no? O sea, todas esas historias, pues este es el espacio precisamente para poderlas contar. Y si a lo mejor no te han pasado y te gusta el chisme paranormal, como a mí. Claro, eso es lo importante, ¿no? El También, chisme paranormal. sí, porque hay gente que dice, es que a mí nunca bueno, yo les comentaba, a mí no me han pasado muchas cosas, ¿no? Pero a mí me encanta escucharlos. Sí, claro. O sea, los escucho y yo estoy así como que bien picadísima en las historias, a pesar de que yo no tenga tantas para contar. O sea, mías, no las hay. Entonces, si les gusta, aquí está el espacio. Síganos en las redes sociales. Ya abrí el canal de Spotify para que también me puedan seguir por ahí. Los videos nuevos cada viernes, ¿sale? Cada capítulo nuevo va a ser los viernes y los van a poder ver por YouTube, por Spotify. Y qué más, pueden mandarme sus historias. También el correo ya se los había puesto por ahí, se los vuelvo a decir, es spooky.podcastmexico@gmail.com. Y si quieren venir a participar, pues también pueden poner por favor ahí en el concepto yo quiero contar mi historia y esperar la invitación que yo les voy a mandar. Pueden venir acá como Eri, como todos los demás que han venido a contar sus historias aquí conmigo, ¿vale? Entonces, pues muchísimas gracias por quedarse, espero que les haya gustado mucho, que se hayan ojalá sentido... les guste. Sí, mucho. Claro, no, hombre, buenísimas historias, sí, y claro que estás invitado para el muchas día gracias. Que tú quieras. No, siempre es un gusto compartir con ella, o sea, digo, desde que me platicó del proyecto, aparte desde siempre habíamos contado este tipo de cosas que nos tocaba vivir y así como, ¿qué crees que pasó? Sí. Y ahora se dio la oportunidad perfecta como para volver a compartir y volver a revivir ese tipo de vivencias que se han dado. Entonces, sí, la verdad, síganla en las redes sociales, ahí está en Instagram, ya les dio la dirección, también en YouTube, y si un día andan godineando y todo, prendan el Spotify y escúchenos también. Sí. Estaría genial que la verdad compartieran este podcast y más genial que se animaran también a poder participar y compartan sus historias, porque a todos nos gusta el chisme paranormal. El chismecito. Bueno, pues muchísimas gracias, bonita noche y nos vemos. Bye.